Bueno, bienvenidos a una nueva clase de sistema respiratorio. En esta ocasión vamos a ver músculos respiratorios, mecanismo de la respiración y volúmenes pulmonares. Bueno, empecemos por los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios se encuentran en su mayor parte en la caja torácica y están encargados de expandir la caja torácica durante las inhalaciones. Esto va a suceder siempre que se contraigan. Cuando se relajen, pues ocurrirán las exhalaciones. Bien, el principal de estos músculos es el músculo diafragma. Tiene la forma de un diafragma que es semejante a una cúpula, por eso se llama así. Tal como ahí dice, está controlado por el nervio frénico. El músculo diafragma es muy importante, no solamente por ser el principal músculo respiratorio, ya de por sí eso haría que fuera muy importante. También está el hecho de que mantiene una diferencia de presión entre el tórax y el abdomen. Esto es muy importante porque si no existiera esta diferencia de presión, no se podría ni siquiera ventilar y además algunas funciones cardiovasculares tampoco se podrían llevar a cabo. El hecho de que haya una presión diferente, siempre menor en el tórax que en el abdomen, facilita el hecho de que se lleven las ventilaciones. Bien, aparte tenemos otros músculos respiratorios o músculos ventilatorios, también se les llama, como son los músculos intercostales. Son músculos que se encuentran entre las costillas, los músculos escalenos, el músculo oblicuo, el esternocleidomastoideo y los rectos abdominales. ¿Cuál es la función de todos estos músculos? Pues a final de cuentas es expandir el tórax. Por ejemplo, el diafragma se desplaza hacia abajo y expande de ese modo el tórax hacia abajo. O sea, la cavidad torácica aumenta sus dimensiones hacia abajo cada vez que el diafragma se contrae. Pero además, al mismo tiempo, ocurre que los músculos intercostales que se localizan entre las costillas se contraen y elevan las costillas. Vamos a explicar esto un poquito, aunque ahorita tenemos una imagen dinámica que lo puede explicar un poquito mejor. Aquí vale la pena observar algo. Tenemos la columna dorsal en la cual se articulan las costillas y todas las costillas, como ustedes pueden ver, se están dirigiendo, son semicírculos todas ellas, y se están dirigiendo de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Siempre se dirigen de arriba hacia abajo, siempre, siempre. Pero además, ya una vez que alcanzan la parte más lateral del tórax, ahora comienzan a dirigirse hacia adelante hasta que las primeras costillas se articulan directamente con el esternón. Esa es con las primeras, esas con las primeras 5 costillas. Las siguientes 5 se articulan de forma indirecta y 2 de las costillas nunca se van a articular con el esternón. Pero lo importante es que están caídas, por así decirlo. Están caídas hacia adelante y cada vez que se contraen los músculos intercostales es como si hubiera una cuerda que las estuviera levantando. El principal apoyo aquí en este caso va a ser la clavícula, que es este hueso que se encuentra aquí. Entonces de la clavícula se sujeta el primer músculo intercostal y cada vez que se contrae eleva la costilla correspondiente que le toca y esta eleva a la siguiente y esta eleva a la siguiente. O sea, cada una va a elevar hasta a la siguiente, cada una eleva a la siguiente, de tal forma que acaban por elevarse todas las costillas y al hacerlo, en primer lugar, las costillas se desplazan hacia arriba. Y cuando lo hacen, como estaban inclinadas, se abren un poco y entonces el tórax se expande hacia los lados. Pero como ustedes pueden ver aquí también, se desplaza, al desplazarse hacia arriba, pues hace que el esternón y el resto del tórax se dirija también hacia adelante. Entonces, cada vez que se da una inspiración
tal cual aquí dice, cada vez que ocurre una inspiración. El tórax se expande en todas sus dimensiones, es decir, gracias a la contracción del músculo diafragma se expande hacia abajo. La elevación de las costillas pues va a lograr que se expanda hacia adelante y hacia los lados, entonces se está expandiendo en todas direcciones. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de ese fenómeno. Entonces, al aumentar las dimensiones de la caja torácica, bueno, pues recordemos lo que vimos en la presentación pasada. Se jala la pleura externa, que es lo que nosotros llamamos la pleura parietal. Recordemos que estaba íntimamente adherida a la pared torácica, de ahí su nombre, parietal. Parietal se refiere a pared. Y gracias a que está adherida a la pleura visceral o pleura interna por el líquido pleural, pues esta arrastra a los pulmones. Y entonces los pulmones se expanden. A ver, vamos a explicar esto. Es que se crea un vacío. Si el tórax aumenta sus dimensiones, se queda un espacio vacío. Y ese espacio tiene que ser llenado con algo. Solo se puede llenar con aire. Y el aire solamente tiene un sitio para entrar. Después de haber visto toda la anatomía del aparato respiratorio, y si seguimos en sentido contrario, bueno, pues tenemos lo más alejado, lo más distal, son los alvéolos, de ahí los bronquiolos, luego los bronquios, la tráquea, laringe, la faringe y boca y nariz. Entonces, el aire únicamente puede entrar por esa vía, no puede entrar por otro lado. Entonces, cada vez que se hace un vacío dentro del tórax, necesariamente se jala aire. Entonces, no es que haya un músculo para jalar aire ni nada de eso, nada parecido. Simplemente que al crearse el vacío, este vacío tiene que ser llenado con algo y tiene que ser llenado con aire. Esa es la razón por la cual se tiene que expandir el tórax. Y bueno, obviamente cuando va a ocurrir la exhalación, entonces los fenómenos van a ocurrir al contrario. Todos los músculos respiratorios se van a relajar, el diafragma se va a dirigir hacia arriba, y las costillas se dirigen hacia abajo. Entonces ahora las dimensiones del tórax disminuyen. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Vean, al momento de inspirar o de inhalar, estamos viendo unas dimensiones en los pulmones, pero lo que estamos viendo, lo que nos indica esta flecha, es que el músculo diafragma, que está aquí representado en este color naranja tenue, se dirige hacia abajo. Y cuando ocurre la exhalación o expiración, entonces se dirige hacia arriba el músculo diafragma. Y entonces disminuye el volumen del tórax. Y al disminuir el volumen del tórax, entonces ahora hay mucho aire en su interior como para poder ser contenido. Entonces exhalamos. O sea, es decir, ha disminuido el espacio dentro del tórax. Ahora hay mucho aire dentro del tórax. Entonces tiene que ser exhalado. Miren, esta es la imagen dinámica que yo les decía. Fíjense cómo al momento en que está ocurriendo la inspiración, por una parte aquí tenemos el hueso clavícula de un lado, del otro, es llevado hacia arriba por el músculo esternocleidomastoideo. Esto no ocurre siempre, ¿no? Este es un ejemplo en el cual se están moviendo todos los huesos que tienen que ver con la respiración. Pero al hacerlo, se está jalando a las costillas, son llevadas hacia arriba, y fíjense cómo no solamente son llevadas hacia arriba, noten cómo ligeramente se van también hacia los lados, tal como indican las flechas. Las flechas indican que no solamente se dirigen hacia arriba, sino también hacia afuera las costillas. Ajá. Y bueno, aquí no está representado el músculo diafragma, pero el músculo diafragma al contraerse se dirige hacia abajo. Entonces el tórax aumenta en todas sus dimensiones. Bien. Ahora vamos a ver otro tema que son volúmenes y capacidades respiratorias. Entonces, ¿qué vamos a entender como un volumen respiratorio? Pues son
las cantidades de aire que están en los pulmones de acuerdo al momento de la ventilación en que se encuentren. Vamos a explicar esto un poquito. Vamos a entender los volúmenes y después las capacidades. Tenemos primero el volumen corriente o volumen circulante. Este es el volumen de aire que normalmente se está movilizando en la vía respiratoria, en situación de reposo. Tal como estoy yo en este momento, que estoy sentado haciendo este video, como probablemente estarán también ustedes, y entonces están en reposo. Entonces hay una cantidad de aire que normalmente se está movilizando en cada inhalación y en cada exhalación. Ese volumen es el volumen corriente o volumen circulante. El siguiente volumen es el volumen residual. Este es el volumen de aire que siempre se va a quedar en los pulmones, no importa qué tan forzada pueda ser una exhalación. De hecho, así se llama el fenómeno, exhalación forzada. Entonces, cuando una persona ha exhalado todo el aire que le es posible exhalar, aún a pesar de eso, siempre va a quedar una cantidad de aire en los pulmones. Esa cantidad de aire que queda se denomina volumen residual. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire que ingresa a los pulmones durante una inhalación forzada y excluye el volumen corriente o volumen expiratorio máximo. Lo vamos a ver ahorita en una imagen dentro de 2 diapositivas y vamos a entender esto. Pero vamos, si yo estoy en reposo y de pronto quiero inhalar e inhalar mucho hasta llenar mi tórax hasta donde me sea posible, bueno, pues ese es el volumen de reserva inspiratoria, es decir, yo tengo un movimiento, una expansión, más que un movimiento, una expansión normal de mi tórax en reposo. Si yo expando mi tórax más allá de lo que normalmente se está expandiendo en reposo, el aire que cabe en el tórax en esa situación es el volumen de reserva inspiratorio. Al revés, el volumen de reserva expiratorio es el aire que sale de los pulmones después de una exhalación forzada y excluye tanto el volumen corriente como el volumen de reserva inspiratorio. Vamos a ver. Vuelvo a lo mismo, tenía yo un volumen corriente, que es la cantidad de aire que normalmente estoy movilizando durante una situación de reposo. Ahora, si yo exhalo y exhalo mucho, si yo quiero sacar todo el aire de mis pulmones, bueno, pues esa cantidad de aire que sale sin contar el volumen corriente, eso es lo que se denomina el volumen de reserva expiratorio. Siguiente. Esos fueron los volúmenes. Ahora tenemos capacidades respiratorias. Las capacidades se dan por la combinación de los diferentes volúmenes que ya habíamos mencionado hace un momento. La primera es la capacidad vital. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen de corriente y el volumen de reserva expiratorio. Vamos a recordar esto. Teníamos el volumen corriente, que es la cantidad que normalmente movilizamos en reposo. Aquí está, volumen corriente. El volumen de reserva inspiratorio, que es todo el aire que yo puedo inhalar sin contar el volumen corriente. Y tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es todo lo que yo puedo exhalar. Bueno, pues estos tres volúmenes juntos me van a dar la capacidad vital. La capacidad pulmonar total es la capacidad vital que acabamos de mencionar, es decir, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y aparte el volumen residual. Como su nombre lo dice, es todo el aire que es capaz de encontrarse dentro del tórax, combinando los 4 volúmenes que ya habíamos mencionado. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Vamos a ver esto en una imagen, vamos a entenderlo. En el lado izquierdo de esta gráfica, lo que tenemos son los 4 volúmenes que ya habíamos mencionado. Tenemos el volumen corriente.
El volumen corriente es la cantidad de aire que normalmente estamos movilizando en situación de reposo. Lo que estamos aquí observando nosotros con estas ondas se está representando inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Entonces, en una situación de reposo, la inhalación y la exhalación van a dar el volumen corriente. Ahora, todo lo que esté arriba del volumen corriente, toda la cantidad de aire que yo puedo inhalar en situación de reposo, excluyendo el volumen corriente, es el volumen de reserva inspiratorio. Por eso decíamos que excluíamos al volumen corriente. Del mismo modo, el volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire, todo el aire que yo puedo sacar del tórax, excluyendo al volumen corriente. Y por último, el volumen residual, que es la cantidad de aire que siempre va a estar en el tórax. No importa cuánto intente yo expirar, no importa qué tan fuerte sea mi exhalación, siempre va a quedar un volumen de aire en el tórax y ese es el volumen residual. Esos son mis 4 volúmenes. Y decíamos que las capacidades estaban dándose por la combinación de los diferentes volúmenes. Habíamos dicho en primer lugar que la capacidad vital era la suma de estos 3 volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Aquí está. Todo este volumen es la capacidad vital, o toda la suma de estos 3 volúmenes es la capacidad vital. Habíamos dicho que la capacidad pulmonar total era la suma de los 4 volúmenes. Aquí está. Volumen residual más capacidad vital. Entonces, todo esto es la capacidad pulmonar total. Luego, por otra parte, tengo la capacidad inspiratoria que habíamos mencionado, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y por último, la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual. Esas situaciones que en un momento puede decirse para qué me sirven. Bueno, sirven para ver la capacidad de respiración o de ventilación que puede tener una persona en situaciones de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, en una persona que tenga enfisema pulmonar, en una persona que tenga bronquitis crónica o alguna otra enfermedad que cause restricción de la respiración. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, también la fibrosis quística en los pulmones o algunas otras enfermedades que en un momento puedan causar alguna restricción respiratoria o alguna obstrucción. Algunas enfermedades son restrictivas y otras son obstructivas. Bueno, entonces normalmente estamos movilizando unos 500 mililitros de aire en cada ciclo respiratorio. Cada ciclo respiratorio sería inhalación-exhalación. Entonces, inhalación-exhalación se movilizan 500 mililitros. Entonces, normalmente en una persona sana, adulta, en situación de reposo se presentan de 12 a 16 inhalaciones por minuto. Entonces eso quiere decir que estamos movilizando entre 6.000 y 8.000 mililitros de aire por minuto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo presento 12 ventilaciones y las multiplico por estos 500 mililitros que había yo mencionado, pues me da 6.000 mililitros. Si mi frecuencia ventilatoria o respiratoria es de 16 por minuto y lo multiplico por esos mismos 500 mililitros, pues me va a dar 8.000 mililitros. Por eso decimos que se mueve esa cantidad de aire. Muy bien. Con eso damos por terminado este tema. Les agradezco que hayan prestado atención. No los espero en el siguiente tema.